Cáncer, bienvenidos a esta lectura especial en donde vamos a ver cómo cierras el mes de abril, lo que viene para ti en el mes de mayo y también en el mes de junio. Y vamos a iniciar con el mensaje de parte de las cartas del propósito de vida para el cierre del mes de abril, para mayo y para junio. Y cierras este mes con este propósito de vida. Te sale escuchar a tu corazón. Los deseos de tu corazón se van a hacer realidad, van a ser cumplidos durante esta última semana. Así que esto puede ser también lo que te está indicando de que hagas algo que tu corazón desea, que tu corazón anhela. Algo que tal vez has venido posponiendo durante cierto tiempo y tú dices, eso lo hago después. Este fin de semana es que entonces voy a la playa, pero voy de otro día. Y después. Eso que tu corazón anhela. Incluso puede ser algo que quieres, un lugar que quieres ir, una persona que quieres visitar, un mensaje que quieres enviar. Escucha los deseos de tu corazón porque te está indicando Dios, el universo y tus guías que este cierre del mes de abril te va a permitir finalmente entonces hacer esos deseos realidad. Dios, el universo, tus ángeles te van a estar apoyando, guiando y protegiendo para que los mismos, tus sueños, se concreten. ¡Qué belleza de mensaje! Mira, también me están indicando de que hay algunos de ustedes que pediste algo hace un tiempo, tal vez en una playa, o pediste algo en un lugar en particular. Y tú dijiste, yo voy a regresar aquí para dar las gracias una vez que esto se cumpla, como cuando se hace algún tipo de promesa. Y me están indicando tus guías de que a finales del mes de abril vas a ir a este lugar a cumplir tu promesa, o podrías estar estableciendo durante el fin del mes para cuándo vas a ir a este lugar a cumplir tu promesa, pero ya lo vas a tener con certeza. ¡Qué belleza de mensaje! Vamos a ver también la energía que vas a tener, Cáncer, cerrando el mes de abril. Tienes la carta de la conclusión. ¡Qué belleza! O sea, vas a poder ponerle punto final a una situación, la pieza que hacía falta para poder culminar una parte de tu vida, para poder decir, ¿sabes qué? Lo tengo, lo logré, ya sea graduarte, recibir un diploma, recibir una oportunidad de trabajo, algo que tú dices, he venido luchando por esto y no lo había logrado, aquí está. Finales del mes de abril lo concretas, pero tienes que creértela. Yo no me puedo creer esto más que tú, y eso que soy quien te lo está canalizando. Y si yo me la creo, créetela tú también, y de esa manera lo vas a poder concretar. Hay algo que te lo estoy indicando, dicen tus guías, que tú vas a poder regresar a ese lugar y vas a poder dar las gracias porque se cumplió la promesa, ya sea una promesa que hiciste tú, un deseo que pediste, está esa energía. ¡Qué belleza! ¿Qué más viene para este cierre de mes? ¿Cómo cierras el mes de abril? Tienes la carta del Rey de Copas. Fíjate cómo está esta energía del mar también una vez más. Aquí las cosas están un poquito, el agua, el mar está un poquito tormentoso, está un poquito revuelto. Esto me está hablando de que la situación a tu alrededor podría estar en estos instantes, a finales de abril, un poquito tensa. Pero que tú vas a lograr poder mantener tu posición siempre firme, siempre centrada, siempre centrado, tus emociones en control. Mira, también me está llegando una energía en donde me llegó este mensaje, como que hay una persona que va a querer pescar en río revuelto. ¿Sabes esa frase? Entonces, esto me indica de que podría acercarse una persona de tu vida que va a estar como metiendo intriga, metiendo cizaña, porque me marca esa energía de que alguien, en vez de estar tratando de evitar, está tratando como de presionarte o presionar ciertos botones en ti como para que te enojes, para que te alteres, ¿sabes? Metiendo intriga, metiendo así como que, uy, te dijo eso, ¿cómo lo vas a permitir? Y tú no hiciste nada. Esa energía se va a acercar a ti y con lo que me está marcando acá tus guías con esta carta del Rey de Copas, tú vas a estar en control y tú vas a poder reconocer inmediatamente cuando esa persona está tratando de afectarte emocionalmente y vas a decir, listo, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé con quién me estoy manejando, ya sé a quién tengo que alejar y mantener a distancia en mi vida. También tienes la carta del 6 de espadas. Oye, mi hermana, mi hermano, tienes una conexión con el agua fuertísima. Mira, Cáncer. Esto te está hablando de que vas a llegar finalmente a un lugar. Y fíjate cómo te hablé de que aquí estaban las aguas revueltas, la tormenta, y ahora con esta carta del 6 de espadas llegas a tierra firme. Lo que te habla entonces de que vas a poder dejar una situación que te complica, una situación que te está generando dificultad, una situación en donde no te sentías cómoda o cómodo en el trabajo, en las relaciones, en amistades, en lugares, en el lugar donde vives. Y ahora vas a estar pisando tierra firme. Llegas a tierra firme y cuando tú llegas a tierra firme te brinda seguridad, te brinda estabilidad. Ya se pierde esa incertidumbre de estar en el mar porque con el mar tú nunca sabes. El mar es una entidad por sí misma.
Entonces me marca eso, viene esa energía para ti a finales de abril donde vas a sentirte estable, vas a sentirte firme, vas a sentirte con seguridad. ¿Qué más tenemos también? La carta de la reina de copas. Hay mucho mar, mucha agua, por eso te están indicando de que regresas una vez más a este lugar, un lugar muy emocional, un lugar muy sensible, un lugar donde tú hiciste una promesa o te hicieron una promesa o pediste un deseo en particular, vas a regresar a ese lugar. Tal vez tú le prometiste a algún ser querido que ibas a hacer algo, un ser querido que ya trascendió, eso ya pasó, eso sucedió hace tiempo ya, pero le prometiste a ese ser querido que tú ibas a ir a ese lugar, tal vez a esparcir sus cenizas, a hacer algún tipo de acto de agradecimiento, algún tipo de ceremonia para ese ser querido, no lo habías podido hacer. Me está marcando de que ya para finales de abril se puede dar esa situación, o como te dije, la fecha en la cual tú dices, ok, a finales de abril ya pones la fecha y dices, en mayo voy para allá, en junio voy para allá, ¿sabes? Hay algo de eso para algunos de ustedes. Y fíjate cómo también me marca una historia para algunos de ustedes. Fíjate cómo esta carta, eso que te iba a decir, cómo conecta con esta y cómo siento que el mismo es como la misma imagen que va seguida, como si fuese un storyboard, una película. Y ahora me están hablando de que estás en una posición importante. Este nuevo lugar, este nuevo destino, este lugar que te va a permitir tener tierra firme, te va a poder permitir crear una fortuna y una nueva vida importante para tu vida. ¿Sabes? Ese típica historia de éxito y progreso, de lucha, de que empecé desde abajo, he tenido que trabajar fuerte para poder llegar a tener mi propio negocio, para poder llegar a tener mi imperio. Así vas a estar, esa va a ser tu historia de vida. Entonces también depende en qué etapa estás, pero te veo llegando a ese momento de vida. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías para finales del mes de abril, cerrando este mes? Mira, ¿qué te dije? Oye. ¿Qué fue lo que yo les dije al inicio de la lectura? Yo no me la puedo creer más que tú. Tú te la tienes que creer más que yo. Y eso que yo me la creo al 100%. Entonces tú te la tienes que creer al 1000%. Y mira lo que te dice en la carta. Si tú crees, oye, estoy en shock. O sea, tus guías te están hablando claro y directo y conciso. Como siempre te digo, yo no guardo información de que, mira, si quieres saber un poquito más de esto, aquí está todo lo que te están diciendo tus guías en estos instantes. Pero tienes que creer. Si tú no te la crees, si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? ¡Wow! Dios, el universo, tus guías creen en ti y ellos esperan que tú te la creas como ellos también se la creen por ti. ¡Qué mensaje! ¡Qué gran sincronización para tu vida! ¡Wow! Mantén este video contigo, guárdalo, tenlo allí presente siempre para que puedas darle la vuelta al video y sepas qué es lo que viene. Tengas ese refresh en la cabeza, en la mente de estos mensajes que te están enviando tus guías. Para eso recuerda suscribirte, seguirme para más, depende en qué red social estás viendo esta lectura, para que siempre la puedas volver a revisar. Vamos a ver cuál es una respuesta que te dan tus guías para una pregunta de sí o no. Puedes pensar en la pregunta en estos instantes. Esto también podría ser que durante la última semana, si tienes alguna pregunta de sí o no que te surja en ese momento, esta va a ser la respuesta. ¿Listos? Te dicen que busques una nueva dirección. Hay un cambio de camino, hay una nueva dirección que te va a llevar a obtener las respuestas que tú necesitas. Vamos para el mes de mayo. ¿Cuál es la carta del propósito de vida para ti? ¿Estamos listos? Liderazgo. Te está hablando de que mayo es un mes en el cual tú tomas control. También escuché cambio generacional en la cual tú vas a tomar el liderazgo, en el cual tú vas a asumir una nueva posición. Esta nueva posición de líder puede ser en tu vida personal o en el trabajo. Así como que ahora tú eres la matriarca, el patriarca de la familia. Aquí hay un cambio de generación, aquí hay una sucesión. Eso una vez más también podría ser a nivel profesional, o eso incluso podría ser si tienes negocios o si estás en un negocio familiar, quieren cedértelo a ti, ya sea que sea familia tuya o no. Hay esa energía porque a veces pasa y veces que una persona que tiene un negocio familiar quiere dejárselo a una persona que no tiene nada que ver con la familia y hay cierta energía de eso para ti si usted es quien no está relacionado. Pues me está marcando esos mensajes de que viene ese cambio generacional y viene esa energía de liderazgo para ti. ¿Y cuál es la energía principal del mes? Vamos a ver. Tienes la carta de la postergación. ¿Ves? Cosas que tú has estado postergando, cosas que tú has estado dejando a un lado, que has estado diciendo después lo hago, lo hago. Ya, durante este mes de mayo lo retomas porque me enfoca muchísimo cómo está este color marcado aquí, que me indica de que ya eso es lo que finalmente vas a estar logrando durante el mes de mayo. Pones tus cosas al día. Durante el mes de mayo cumples con todas esas promesas, cumples con todas esas cosas que habías dicho, después lo hago. Vas a estar realizando todo eso durante el mes de mayo. Y esto podría también, la carta de la postergación, presentarte cierta resistencia en la cual te cambian las fechas,
hay cierta resistencia para poder lograr ciertas cosas, y ahí es donde tú vienes a tomar el liderazgo y tú dices, no, esto yo lo... No, yo lo voy a resolver. Me cambiaron la fecha, no importa, ahí voy a estar, primera hora voy a estar. ¿Sabes? Esa energía es la que está favorable para ti. ¿Qué más? Vamos a ver las predicciones para ti. Y para consultas privadas, recuerda visitar mi página web jtarot7.com. Allí puedes ver las diferentes consultas privadas que ofrezco y que tiene cada una de ellas con sus precios para que escojas la que más conecta contigo y recibas un mensaje de parte de tus guías. Bien, esta es la carta que quiero hablarte. Tienes la carta del 6 de copas, una conexión también con hijos, nietos, sobrinos. Va a ser bastante importante, ya sea que usted esté diciendo como que después yo los voy a visitar. Aquí escucho visitas que se podrían cancelar o se podrían posponer durante este mes de mayo. Podría también ser algo que se reagenda. Se va a reagendar algún tipo de encuentro, algún tipo de visitas. Eso también podría tener que ver si algunos de ustedes se encuentran con una situación de custodia de hijos, principalmente hijos, pero igual puede ser en general nietos, sobrinos, o puede ser que el hijo suyo o sus hijas están en un tipo de disputa de custodia con tus nietos, ¿sabes? Puede aplicar de esa manera también. Podrían haber cambios de fechas con esa energía, con esa situación. Al final parece que aquí alguien va a tener que tomar el liderazgo y tomar el control para que puedan resolverlo de una manera satisfactoria. Tienes la carta de El Colgado. Mira, escuché con esto manutención o ayuda. Así que también esto va a ser un mes en donde podría estarte llegando a ti ayuda o podrías estar teniendo conversaciones con respecto a pagos, gastos, inversiones. ¿Qué pones tú? ¿Qué pongo yo? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto medio? Porque también podría estarles indicando de que había cierto desbalance con respecto a los gastos. ¿Quién estaba pagando más? ¿O quién estaba? Y no por cosas como que yo pago más, yo tengo. No, sino porque marca una energía de que alguien tal vez había dicho, bueno, desde tal fecha yo empiezo a aportar un poco más y todavía no lo ha logrado, todavía no lo ha hecho. Entonces va a estar como esa conversación para poder encontrar ese balance y encontrar esa ayuda. Aquí hay alguien con esta carta del Colgado también, y principalmente esta imagen que le está dando agua, en donde podría estar haciendo referencia a visitas supervisadas, visitas que podrían estar brindando también algún tipo de ayuda. Todo eso se podría estar manejando durante este mes. ¿Qué más tenemos también para ti? La carta del 10 de oros. Me están hablando de que es un mes donde vas a estar descubriendo un tesoro, en donde vas a estar recibiendo una gran abundancia de dinero. Incluso podría ser usted que le brinda una ayuda a una persona que usted está pensando de que simplemente lo hace de buen corazón, y resulta que estás ayudando a una persona que no lo aparenta, pero que tiene muy buena economía, que tiene una muy buena posición, o que muy pronto va a encontrar una gran abundancia financiera. Y parece que esa persona, la primero que le va a venir a la mente es usted, porque le brindó ayuda. Sea como sea esa ayuda, y te va a recompensar. Y no es porque lo hayas hecho, no porque no lo has hecho pensando en que te van a recompensar, pero aquí yo veo que alguien te va a querer recompensar por algo que hiciste en el pasado. Puede haber sido durante este mes o puede haber sido algo en el pasado. Y aquí alguien se va a acercar para brindarte una ayuda, y esto es una gran recompensa. Es que lo escucho de esa manera. Vas a recibir una gran recompensa. Una vez más, recuerda, esta carta del 10 de oros, pues te habla de un gran tesoro, un cofre de tesoro que está siendo abierto y te está entregando todas estas cantidades de monedas. Pero recuerda también que en algunas ocasiones Dios, el universo, nos recompensa con amor, nos recompensa con salud, nos recompensa con abundancia, nos recompensa con amor a nuestro alrededor, con sentirnos valorados y apreciados, nos recompensa con amor propio. Entonces, mantener una actitud, ¿sabes?, open mind, ¿no? Mente abierta ahí de cómo puede ser esa bendición, esa recompensa que vas a estar recibiendo. Decreto que Dios y el universo te dé la recompensa en el mes de mayo que necesites en tu vida. Si necesitas recompensa financiera para poder pagar deudas, que te llegue la recompensa financiera. Que Dios y el universo concreten en tu vida la recompensa que necesitas en el mes de mayo. Decretado para ti. Amén. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus guías para este mes de mayo. Tienes la carta de confiar. Mira, la carta anterior te dijo, si tú crees, si tú te la crees, pues Dios, el universo, se la cree también y te lo concreta. Y ahora mira la carta que te sale. Confianza. Confianza en ti, confianza en Dios, confianza en el universo, confianza en tus guías. En algo tienes que confiar. Confianza de que las cosas van a salir bien, confianza de que al final del día
Dios, el universo, tus guías, tus ángeles, tú, tu yo superior, siempre está de tu lado, siempre está trabajando a tu favor, a pesar de que algunas veces pareciera que no, pero sí lo está. Te pide confianza. O sea, si Dios, el universo, tus guías pudieran hablarte así como estás escuchando mi voz y te pudieran decir algo, esto es lo que te dirían en el mes de mayo: confía. Por eso te digo, guarda este video, guarda el enlace como puedas, manténlo presente durante el mes de mayo y dale la vuelta a esta lectura, que es diferente a las que yo publico por lo general en mi canal, para que siempre veas los mensajes adicionales que te están dando aquí tus guías, Dios, el universo, lo que tú creas. Vamos con la pregunta interactiva de sí o no. Piensa en una pregunta. O esto también puedes hacerlo durante el mes de mayo, porque si estás viendo este video cuando lo estoy publicando por abril, cuando llegue en mayo tal vez tengas una pregunta diferente y no te acuerdes cuál es la respuesta. ¿Listos? Dice, reconsidéralo. Mira, te dice en abril. Parece que algunos de ustedes están insistiendo en algo y Dios del universo te está diciendo, epa, cambia de dirección. ¿Estás segura? ¿Estás segura que quieres hacer eso? Reconsidéralo. Bien. Junio. La carta del propósito de vida que te acompaña durante el mes de junio es hijos. Wow, tu propósito de vida involucra ayudar, enseñar y sanar a niños, hijos, nietos, sobrinos, mascotitas, animales también. Entonces te está hablando de que tu propósito de vida tiene que ver con estos angelitos en la tierra. Protegerlos, ayudarlos, enseñarles. Lo que podría estarte indicando también una energía en donde hay algo que podría tener que ver con educación. Reuniones, actividades, voluntariados, tal vez para trabajar o voluntariados con organizaciones de protección a los animalitos, de protección a los niños. Está esa energía a tu alrededor. Van a ser un factor importante también para ti. Junio podría ser un mes en el cual tú conectas con seres queridos también que están a tu distancia, hijos, nietos, sobrinos. Puede ser un reencuentro con ellos. ¿Cuál es la energía para ti durante el mes de junio? Vamos a ver. Tienes la carta de hacia adentro. Te está hablando de apagar todas las voces externas que estén tratando de llenarte de dudas, llenarte o plantar semillas de inseguridad en ti, enfocarte en la paz, en la tranquilidad, enfocarte en lo que has aprendido. Esto me recuerda, todo este mar que tienes aquí interno, me recuerda mucho el mes de abril, cómo estaban todas estas aguas tormentosas a tu alrededor. Entonces pareciera que eso podría afectarte de alguna manera u otra nuevamente durante el mes de junio. Voces, críticas, comentarios, personas tratando de ejercer comentarios negativos en tu vida. Pero mira cómo estás tú. Este eres tú. Centrada, centrado, en paz, en tranquilidad, que nada te afecte. Así te vas a manejar. Vamos a ver las predicciones para ti durante este mes de junio en general. ¿Cómo va a ser este mes? Tenemos junio, es un mes de trabajo. Mira esta carta del 8 de oros, donde vas a estar obteniendo grandes logros. Porque si te fijas, todas estas monedas que están aquí están normal, ¿no? Están aquí pegadas en esta madera, en este árbol. Pero estas están como en un marco, lo que me habla acerca de lograr algún tipo de reconocimiento importante. ¿Sabes? Como cuando las empresas le dan a un trabajador, dice que el empleado del mes. Eso es un reconocimiento, exacto. Entonces podrías estar recibiendo algún tipo de reconocimiento por medio del trabajo que estás realizando, ya sea en tu negocio, si eres independiente, o sea en el trabajo en el que te encuentras. Vas a estar alcanzando grandes metas y por eso tal vez está esa energía entonces a tu alrededor de las personas criticando, personas tratando de alguna manera u otra de poner duda en ti, y eso no lo van a poder lograr porque ya usted superó toda esa situación durante el mes de abril, y ahora si se te vuelve a repetir en junio, tú vas a decir, pan comido, y yo sé cómo manejarme internamente con fortaleza y creencia y fe. Oye, ¿qué más tenemos para ti? La carta de la reina de oros. No te vas a reconocer en el mes de junio. El mes de junio es un gran mes de abundancia para ti. Esto también podría estarte indicando algún tipo de cambio físico que quieras realizar durante el mes de junio. Recuerda una vez más, dale chance. Estoy hablándote de junio. Si tú estás viendo esta lectura en abril, tal vez tú estás diciendo, ¿qué cambio físico voy a tener? Si ahorita mismo, no, ¿qué va? Espérate que llegue junio. Hay un cambio importante en tu posición, tu estatus social, en tu vida, un cambio importante interno que vas a manejarlo y lo vas a reflejar externamente también. Veo esa energía en donde vas a notar los grandes resultados de tu esfuerzo y de tu sacrificio laboral. Y eso, de alguna manera u otra, algunos de ustedes lo van a expresar en un cambio físico.
Mira, también me marca una energía, para algunos de ustedes esto podría ser algún tipo de procedimiento estético. Recuerden siempre, por favor, que vayan a hacer algo estético de salud física o salud mental, hacerlo con profesionales. Investiguen bien quién es la persona, cuántas personas ha atendido, busquen comentarios, busquen referencias, no se estén atendiendo con nadie debajo de un palo de mango. Bueno, mucho cuidado siempre con eso. ¿Qué más? Tenemos también para ustedes la carta del 3 de espadas. Si hay algo con algún tipo de procedimiento, esto me lo marca estético, pero sí podría haber algún tipo de procedimiento que tal vez ya tengas quirúrgico, planeado, organizado, todo va a salir bien, porque con esto también me está marcando sanación o recuperación, que puede ser literal, como podría estar hablando acerca de emocionalmente. Vas a estar en una posición de vida en donde tú te vas a sentir fuerte con tus sentimientos y fuerte con tus emociones. Pero sí, junio me marca fuerte con algo de la salud, pero no para que te preocupes, por favor, sino más que todo, sabes, procedimientos que tal vez ya están planeados, procedimientos que se postergan, que tal vez eran para mayo, ahora los pasan para el mes de junio, los resultados van a ser favorables, todo va a ser muy bien, tú vas a decir, qué bueno que lo pasaron para esa fecha, sabes, todo va a funcionar siempre de la mejor manera, siempre que no te resistas, porque si te resistes a lo que está sucediendo, entonces el universo te da más duro, no te resistas, fluye. Fluye. Bien, ¿cuál es el mensaje de parte de tus guías? Vamos a ver qué quieren decirte. Te dicen romance. Opa, te habla de que es un mes donde vas a estar sintiendo amor a tu alrededor. Amor propio, amor a tu alrededor, de las personas que te sientes valorada, te sientes apreciado. ¿Cómo conecta ese mensaje de romance? Yo siempre les digo, el romance no solamente es de que el amor de pareja, no, romance también eso tiene que ver con amor propio, también es sentirte valorada, sentirte valorado, vivir una época de romanticismo, ¿sabes? En donde ahora tú te sientes cómoda, te sientes cómodo con lo que tienes, con tu casa, con tu lugar, donde estás, donde trabajas, ¿sabes? Hay ese romanticismo a tu alrededor. Algunos de ustedes sí, puede ser que hay una energía en donde alguien podría tener gestos románticos contigo. La pregunta interactiva que se te puede presentar durante el mes de junio, la respuesta que te van a dar, pregunta de sí o no, piénsala, o puedes regresar durante el mes de junio y escuchas esta parte. Pregunta de sí o no, recuerda, te dicen, no es certero. No es certero, puede variar. No me tienes al tanto de cómo se dan las cosas, te decreto luz, progreso y abundancia infinita.